La más cordial bienvenida a cada uno de los alumnos, hermanas y hermanos, que tengan la bendición de ser parte de esta clase de geografía bíblica. Ya estamos desarrollando la sexta unidad temática relacionada con esta clase. Y agradezco porque en la clase anterior estuvimos revisando ahí dos exposiciones relacionadas al relieve, a la climatología, a la flora, a la fauna de la tierra de Israel. Ciertamente que ustedes también a través del Internet pueden encontrar mucho más información, aparte de la que les podemos entregar y lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y de este hermoso mapa que nos ha cautivado durante estas sesiones y desde el cual nuestros ojos no se pueden desprender tal como lo mencionamos en la clase pasada y también algunos alumnos nos hicieron ver su parecer, especialmente en lo estratégico que resulta ser este territorio ahí en el área de Canaán. Y como bien se aprecia en este mapa, por un lado está África, por el otro lado Asia y Europa, y convergen allí en este centro que se torna como el ombligo de toda esta zona geográfica, la tierra de Canaán. Y ciertamente que, bien lo decíamos, no solamente es un pasadizo para el comercio desde el lejano oriente, la China, la India, hacia el área de Europa, como asimismo también desde el África hacia Europa y Asia, sino que también se torna en una plataforma bélica en potencia. Ustedes pueden revisar a través del Internet lo estratégico que es, por ejemplo, la meseta del Golán o la llanura del Golán. Desde esa área se domina totalmente el mar Mediterráneo y se pueden emplazar allí el tipo de armamento que ustedes se imaginen, con alcance medio, largo, con respuesta rápida, como ustedes lo quieran observar. Y de igual manera también si nosotros tomamos algunas mediciones, por ejemplo, desde Alepo, desde la zona de arriba de Siria, hasta el sur del mar Salado, hay aproximadamente 600 kilómetros en línea recta. Desde Alepo también a Egipto, al Cairo, hay alrededor de 900 kilómetros en línea recta. Evidentemente que si nos colocamos ahora ahí entre el mar de la Galilea y el mar Salado, esa distancia se divide en la mitad. Por lo tanto, un emplazamiento militar en esa zona permite tener el control de todo el resto de las. Pero ese no es nuestro fin último. El fin último es examinar estas tierras bíblicas y cómo los personajes que nos va mostrando la escritura en este espacio allí vivieron, pasaron su vida, como vamos a ver en una lección futura, por ejemplo, los 40 años en el desierto, el tiempo de la conquista, de la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Y cierto que para nosotros como instituto bíblico es una gran responsabilidad que nuestros alumnos logren relacionar y enlazar la palabra con la geografía y puedan entender que la Biblia tiene sus bases escriturales y en esta tierra. Y por cierto, junto con los albores de la historia y de la humanidad. Así que ahora vamos a ir entrando a la temática de la clase número 6. Vamos a ver entonces las siguientes diapositivas. Bienvenidos, amados alumnos, hermanos y hermanas del Instituto Teológico Interdenominacional del Consejo de Pastores de la Quinta Región, ubicados aquí en la gran y hermosa ciudad de Valparaíso, capital de la fe y capital del Evangelio Pentecostal. Y por cierto, también el trampolín de la llegada de la bendita palabra de Dios a nuestro país, porque desde el puerto de Valparaíso, en el pasado, los primeros buques a vapor
y veleros que llegaban a la ciudad de Valparaíso traían también en sus bodegas, en forma de contrabando, la palabra de Dios, la que hoy está al alcance de cada uno de nosotros en cualquier librería y por supuesto también disponible en internet. Y para no ser menos, Israel el año 2020, en julio, el 1 de julio, publicó la nanobiblia, la Biblia más pequeña del mundo, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que para poderla leer hay que usar un microscopio. Curiosidades de la palabra de Dios, pero que están vigentes en este tiempo. Amados hermanos, entremos a nuestra clase. En la clase número 5 fue necesario que entráramos a estudiar, a aprender la geografía del área de Canaán, porque todos los sucesos posteriores a la Mesopotamia y Harán se empiezan a no solo a narrar en la Sagrada Escritura, sino que también los lugares geográficos comprenden netamente el área de Canaán. Y específicamente desde la última ciudad israelí que hay arriba, que es llamada Dan, cerca del monte Hermón, hasta llegar al extremo sur, al puerto de Heilat, hoy en día, y toda esa área que nosotros a través de la geografía bíblica la conocemos como el Valle de Sarón, la Franja de Gaza, la Franja Filistea, la Céfela, el Negev, Beerseba, Bet-Semes, Jericó, y todas las ciudades que van apareciendo en la narrativa bíblica están descritas en la geografía que nosotros pudimos estudiar en la clase número 5. Ahora, en la clase número 6, quiero invitarles a que veamos brevemente, porque el tiempo nos apremia y la verdad es que no vamos a alcanzar a ver todo lo que nosotros queremos compartir en este módulo que solo tiene 8 clases. Vamos ahora a compartir los movimientos de Lot y luego después vamos a seguir con los movimientos de Jacob. En la lección número 4 quedamos resumiendo el viaje y los movimientos de Abraham. Y por cierto que en todo el tiempo que estuvo Abraham en el área entre Salem, Hebrón, Beerseba y el Negev, en ese tiempo también fue cuando llega su hijo Isaac. Y por cierto, dentro de ese periodo también es cuando Dios le llama a sacrificar a su hijo Isaac. Todo ello ocurre en este mapa que tenemos ante nuestros ojos. Luego, en el capítulo 13 de Génesis, se nos muestran los movimientos de Lot y lo vamos a ver en el siguiente mapa. ¿En qué punto de la historia estamos aquí? Bien, amados alumnos, nos dice la palabra del Señor que una vez que Abraham sube desde Egipto, en el capítulo 13, que sube desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces podemos entender al leer este versículo por qué Abraham fue tan bien recibido en Egipto y no fue maltratado, porque desde la perspectiva bíblica era un hombre reconocido, famoso en aquel lugar. La Escritura no nos muestra sus relaciones sociales, pero por la forma de vida, él era como un jeque itinerante, pero ahora movido bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Y llegaron allí a aquel lugar, y dice que llega y se establecen entre Betel y Jai, y allí es la tercera vez que Abraham levanta un altar e invocó el nombre de Jehová. La tercera vez desde que salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Recuerden eso. Cuando llegaron a Harán no sucede ello. Recién
Abraham empieza a levantar altar e invocar el nombre de Dios cuando él sale desde Harán hacia el sur. Entonces, cuando verdaderamente Dios se revela a su vida, cuando le abre sus ojos y le hace ver la gran bendición que viene, es cuando él deja su seno paterno. Había muerto su padre, entonces ahora era necesario que él saliera solo y se abriera camino a través del mundo que Dios le estaba presentando. Pero llegamos aquí, versículo 10, hay algo que llama mucho la atención en el capítulo 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. La pregunta que nos queda a nosotros ahora, ¿cómo supo Lot, cómo supo Abraham que esa llanura era tan prometedora como el huerto de Jehová? Entonces podemos entender que alguien había transmitido esta experiencia en forma oral y recién nosotros la vemos escrita 1500 años antes de Cristo. Es decir, ni siquiera fue escrita en el tiempo de Abraham, sino que fue escrita posteriormente. Y dice la palabra del Señor que como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyesen a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Empezó a avanzar poco a poco hacia el sur hasta que llega a Sodoma. Luego señala la palabra del Señor y dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré que tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve y mira a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, moviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y realiza esto Abraham por cuarta vez. Pero note usted que cada vez que Abraham mueve su tienda, levanta un altar. Es decir, había una férrea convicción ahora en lo que Dios le había ordenado. Y aquí nosotros ya encontramos ahora en el capítulo 14, tal como nos muestra en la imagen que tenemos ante nuestros ojos, el capítulo 14, desde el versículo 1 al 9, vemos lo que nos muestra la invasión de los reyes, que tal como lo señala la escritura, el rey Aramfel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Kedar-Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. ¿De dónde venían estos? Desde el área de la Mesopotamia. Desde allá venían y entraron siguiendo ¿qué camino? La misma ruta que siguió Abraham, la ruta del río Éufrates, la zona segura, la media luna fértil, y vienen bajando estos hombres y llegan aquí a buscarle problemas a Lot, que estaba muy bien establecido en esta zona. Y aquí se nos narra cómo luego empieza a intervenir Abraham para poder liberar a Lot de esta situación. Y aquí hay algo interesante que nos muestra el capítulo 14, el verso 10, dice: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. El valle de Sidim es el valle que queda en la zona sur del mar Salado. Y así hay vestigios más antiguos que la escritura de la Biblia, que específicamente en esa zona habían asfalto o unas muestras de un barro que se usaba mucho
en ese tiempo y ocurrió esta situación en que ahora Abraham va en rescate de su sobrino, y miren lo que sucede aquí. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y siguió a los enemigos hasta Dan. Abraham estaba en Hebrón. Para llegar a Dan hay aproximadamente 250 kilómetros. ¿Y hacia dónde llegó entonces Abraham? Lo vemos de inmediato. Más aquí está la ciudad de Dan. Hasta ahí llegó Abraham persiguiendo a los que habían venido a buscarle problema a Lot, a los reyes que venían desde la zona de la Mesopotamia. ¿Y qué distancia tenemos desde Hebrón hasta Dan? Aproximadamente 200 kilómetros. Es decir, no fue una persecución de un día ni dos. Si consideramos que podían usar camellos y por una zona esteparia no muy agradable, entonces, ¿qué hace tanto Abraham como estos reyes enemigos? Ambos usan la ribera del Jordán para poder abastecerse de agua y así lograr sobrevivir. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y eso es lo que tenemos ahí, hasta Oba, al norte de Damasco, es decir, aproximadamente 70 a 80 kilómetros más. Y luego, desde esa área, Abraham regresa a su tierra, a su tienda, y ya empieza a vivir con mayor libertad. Esto es lo que encontramos aquí en el capítulo 13, 14, y es precisamente cuando Abraham está en esta área, él viviendo en su tierra y Lot en la suya, cuando Dios le promete un hijo, entonces nace Ismael, y de igual manera también con los años, con el tiempo, viene la promesa del nacimiento de Isaac. Ya había venido Ismael, y tal vez en Abraham habría alguna duda de por qué no sucedía. Pero en ese intertanto también vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, que era parte también del territorio que en ese momento, ¿quién estaba ocupando? Una vez más, su sobrino Lot estaba ahí. Este muchachito joven le dio varios problemas a su tío, pero ahí estuvo Dios con Abraham, y en este caso muy especial intercede Abraham por Sodoma y Gomorra, hasta que le dice, y si hubiere 10, y ahí tenemos la hermosa enseñanza que encontramos, que cuando iban saliendo de la ciudad, miró hacia atrás, dice la esposa de Lot, y se convirtió en estatua de sal hasta el día de hoy, dice. Y no solo hasta el día de hoy, sino que en los vestigios, cuando en esta tierra hermosa de Canaán hay una roca muy pronunciada, muy delgada, y dicen que es la estatua que representa a la señora de Lot. Y por cierto, llegaron desde aquel lugar y oyeron y llamaron la ciudad a donde llegaron, antes que fuera la destrucción de las ciudades, Zoar. ¿Y dónde está Zoar? Ahí un poquito más al sur del mar Salado, lo que hoy en día se conoce como la ciudad de Bela. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de esa tierra. Luego después de esta situación viene el encuentro de Abraham con Abimelech, y así en el capítulo 21 ya viene ahora la visita de Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Es decir,
visitó Jehová a Sara y ella concibió. Y a los 90 años de Sara nace Isaac, y cuando Ismael tenía 14 años nace Isaac. Y ahí también se nos presentan lo que ocurre en los capítulos posteriores. Podríamos, para todo lo que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, podríamos tener un mapa para cada hecho, para cada suceso que se nos va ordenando aquí. Luego viene que Dios ordena el sacrificio de Isaac. También podríamos tener un mapa de cuando Abraham sale y viaja hacia el norte, al Monte Moria, un camino bastante extenso, no era muy corto, eran aproximadamente 100 kilómetros, por lo tanto, 3 días de camino era más que suficiente. Y allí cumple lo que Dios le había ordenado. Luego muere su esposa Sara y la sepulta, tal como señala la palabra del Señor, y luego hay una parte especial donde Abraham busca esposa para Isaac. Y vamos a ver en otro mapa precisamente esta parte. Y aquí con la búsqueda de esposa para Isaac, cerramos el capítulo 24. Y por cierto, nos muestra las rutas principales, que algunas de ellas nosotros bien las hemos visto, especialmente en el área costera del Mediterráneo. Nosotros sabemos que aquí hay una ruta que se llama la ruta marítima. Y un poco más al interior está lo que se conocía como la vía del rey o la vía de los reyes, que tal como vemos aquí, asciende por esta parte y luego por Joba y puede cruzar hacia el frente, hacia la ciudad de Mari, o también sigue subiendo hacia el norte para luego llegar por Harán, tomar la ruta del Éufrates y bajar hasta la Mesopotamia. Y más al sur también tenemos el camino de Shur desde Egipto hasta el área del Mar Salado. Aquí tenemos el capítulo 24 de Génesis, donde Abraham envía a uno de sus siervos con 10 camellos. En el versículo 10 del capítulo 24 dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalo escogido de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, el criado de Abraham. Desde esta zona de Hebrón subió por esta área, por la zona mediterránea, hasta que llegó arriba a la tierra de Padán Aram y bajó hasta llegar a la ciudad de Nacor, que era el hermano de Abraham. ¿Y cuál era la ciudad de Nacor? Ur de los caldeos. Este criado, con sus 10 camellos, hizo un viaje de casi 2.400 kilómetros. ¿Por qué razón? Desde Ur hasta Harán hay aproximadamente 1.500 kilómetros. Y desde Harán hasta Hebrón hay aproximadamente 600 kilómetros. Así que estamos hablando casi de 2.100, 2.200 kilómetros. No fue un viaje de 2 horas de camino. Y tuvo que hacer todo ese recorrido para llegar a la tierra de Nacor. Y luego, una vez que se encuentra allá, tiene que hacer después el viaje de regreso. Y ya avanzando en el versículo 61 del capítulo 24, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado. Tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Dónde quedaba ese pozo? Quedaba al sur de Beerseba, aquí, en esta área, al sur de Beerseba. Ahí estaba. Y venía el criado bajando
desde el área de Harán, había pasado por Dan, por la ribera del Jordán, y ya estaba llegando a Siquem, estaba llegando cerca de Beerseba, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y por cierto, Rebeca no era una mujer pobre, porque cuando sale desde Ur, desde la casa de Nacor, se devuelve con bastantes bienes. En primer lugar, la acompañaron las doncellas. Dice, ellos respondieron entonces: llamemos, y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendiente la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Eso es la narrativa que tenemos, amados hermanos, en este hermoso mapa que nos muestra el amor de Dios y el gran interés que había en esta familia por conservar y mantener sus raíces. ¿Acaso no habían mujeres hermosas en Egipto? ¿Acaso no habían mujeres hermosas en el área donde ellos estaban ahí habitando? Claro que habían, pero no eran de su descendencia, no eran de su sangre. Luego, pasando el capítulo 26, ya termina ahí. De hecho, muere en el capítulo 25. Muere a los 175 años, y Sara tenía 127 cuando muere también. Y aquí ya parte otro capítulo, la situación propia de la vida de Isaac, su desarrollo, la descendencia de sus hijos. Vamos a compartir otra imagen para conversar sobre ella. Este mapa nos muestra los movimientos de Jacob, es decir, ya Isaac se casó, pasó mucho tiempo que su esposa no pudo tener descendencia, habían pasado, dice, alrededor de que ya eran casados, y ahora luego vienen los dos hijos, Jacob y Esaú. Y nosotros, a través de la narrativa bíblica, entendemos que hubo una pelea desde que ellos nacieron. Jacob significa suplantador y Esaú rojizo. Algunos dicen que era el cabello rojo, tal vez que por eso se llamaba Esaú. Viene la descendencia del pueblo de Israel. Ya Jacob, desde niño, era un poco más consentido que Esaú. Esaú era un hombre de casa, de campo. Jacob era un hombre más de hogareño. Había privado de la bendición a su hermano y también lo había privado de la primogenitura. Entonces aquí en el capítulo 28 se coloca dura la vida para Jacob. Y a raíz de ello es que él tiene que huir prácticamente de su hermano. Así es como lo señala al final del capítulo 27. Y luego en el capítulo 28 ya parte su movimiento. Y noten ustedes desde dónde parte Jacob. Huye
de Esaú a Padán Aram, es decir, a la tierra de Aram, donde arriba, más allá de Damasco, es decir, recorre Jacob alrededor de 700 kilómetros para llegar a esa zona. Y levántate, recibe la orden, le dice. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomen mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esto está en el capítulo 28, versículo 2. Entonces, así es como finalmente Jacob parte con un largo viaje hasta esta zona. Aquí estaba ubicado Aram, Padán Aram, la tierra de Aram. Y hasta ese lugar llegó Jacob. ¿Qué sucede luego? Allí se puso a trabajar y mientras iba por el camino, cuando salió Jacob desde Beerseba, estaba un poquito más abajo, desde Beerseba empezó a subir Jacob rumbo a Harán y llegó a un cierto lugar y tiene allí una hermosa visión y soñó con una gran escalera y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó aquel nombre Betel, porque antes se llamaba Betor. Entonces, ¿quién le cambió el nombre a ese lugar? Fue precisamente Jacob. ¿Cuánto habría avanzado desde Beerseba hasta Betel? Aproximadamente un día de viaje desde Beerseba, que estaba por esta área, aquí, hasta Betel, aproximadamente unos 50 kilómetros tal vez pudo haber avanzado, y allí se durmió. Ahora, ¿por qué puso una piedra por cabecera? Eso es lo que hay que entender. Cuando estudiamos la geografía bíblica, nos dimos cuenta del clima de este lugar, los vientos. En esta área se genera un viento que algunos lo conocen en italiano, se le llamó siroco, el siroco, y en hebreo es yasmín, pero es un viento turbulento, cálido, que arrastra polvo y arena. Entonces la gente del desierto, cuando quiere descansar, entiende cómo es esa costumbre y simplemente cubren todo y lo sujetan con piedras. Así que a nosotros no nos tiene que llamar la atención que él haya tenido como una piedra de cabecera, porque lo más probable fue que hizo una defensa alrededor de él para protegerse del viento arenoso y con mucho polvo del desierto. Y durante su sueño, él tuvo esta gran visión de parte de Dios. Así que luego siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, es decir, hacia el este. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían. Y le dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde soy? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él le dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Habían transcurrido ya aproximadamente 3 a 4 días cuando llega Jacob a la tierra de Harán. Y ahí nosotros tenemos todo lo que ocurre, que tuvo que trabajar y volver a trabajar, y finalmente Jacob tiene que huir de la mano de Labán, porque no lo dejaba salir. Así que finalmente Jacob huye
de Labán con Raquel, con Lea y con su familia, según nos muestra el capítulo 31, el versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió, y sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en la tierra de Aram, Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán el arameo. Y ahí continúa desde el capítulo 31 del versículo 17 en adelante. Y baja y llega ahora y lo encontramos allí en Peniel. Y ahí hay un río que es importante para nosotros. Arriba, cerca de el mar Kineret, está el río Yarmuk o Jarmuk, y luego más abajo viene el Jabok, que hoy en día tiene otro nombre, tiene un nombre árabe porque viene desde Jordania, el río que está allí en esa, es justo donde antiguamente se nombraba como Jabok, ahora hay ahí. Igualmente es un río que llega y comparte sus aguas y aumenta el caudal del río Jordán. Y pasa por aquel lugar, pasa por Peniel, luego pasa hasta Siquem. Ahora, encontramos aquí también en el capítulo 31, ¿cierto?, que Esaú viene de Seir para encontrarse con Jacob. No nos olvidemos que ahí se ocurre también una separación entre ellos a causa de esto. Jacob huye de Esaú, pero a su vez también Esaú estaba muy molesto con él, y lo encontramos aquí ahora cuando él va regresando hacia abajo, en el capítulo 32, en el versículo 22, este hermoso encuentro que tiene Jacob con Dios en Peniel. ¿Qué ocurre allí? Allí es cuando Dios le cambia el nombre. Le cambia el nombre en ese encuentro que tuvo con el ángel. Allí en Peniel Jacob lucha con el ángel y ya rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De aquí en adelante, en la palabra de Dios, en algunos momentos se menciona Jacob y hace referencia al suplantador. Y en otros momentos menciona Israel, el luchador, el valiente que de ahí en adelante parte trabajando de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios. Y desde ese día en adelante, Jacob quedó cojo, en desazón con su cadera. Pero fue desde ese momento en adelante, Jacob ve 100% sin ningún temor la bendición de Dios sobre su vida. Y por cierto, que también cuando tiene allí el encuentro con su hermano es algo hermosísimo, porque a pesar de que él sentía temor que posiblemente su hermano lo iría tal vez a matar, porque de hecho le envía comisiones y él se queda solito. Sin embargo, cuando llegan a encontrarse, se abrazan y tienen un encuentro pero extraordinario. Continúan los hechos de Jacob en este punto. Ya vemos que finalmente baja Jacob por Betel, llega a Hebrón y en aquel tiempo muere Raquel al dar a luz a Benjamín. Estamos en el capítulo 35, en el versículo 18, ya casi terminando
esta narrativa a través de este mapa. Luego, un poco después que muere Raquel, nos encontramos que en Hebrón, ya terminando, Jacob ve morir a su padre Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Es decir, también podemos encontrar como Hebrón, Arba, es decir, ambas palabras se refieren al mismo lugar, Arba o Hebrón. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac en espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Y dónde lo sepultaron? Lo más probable es que en el mismo lugar donde había sido sepultado Sara, donde había sido sepultado Abraham. Y aquí ya estamos en el capítulo 36 y luego empiezan a suceder algunas situaciones propias de la descendencia de los hijos de Jacob. Y finalmente aquí vemos cuando José es vendido, llega este hombre a Egipto. En el siguiente diagrama veremos la ruta de José a Egipto. Aquí tenemos el mapa que nos muestra la ruta que siguió José cuando fue vendido por sus hermanos. Esto lo encontramos en el capítulo 37. Dice la escritura que José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Nos llama la atención que no estaba siempre junto con los hijos de Lea y de Raquel, sino que con los hijos de sus concubinas. Ellos eran más hermanables para con José. Y por supuesto que José también tenía un mejor trato, porque su padre lo amaba, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. En cierto día, desde el área de Hebrón, buscando pasto para sus ganados, subieron los hermanos de José a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, es decir, aproximadamente 80-90 kilómetros hacia el norte. En esa área partieron a cuidar sus ganados. Y entonces su padre Israel lo envía para que vaya y vea qué tal, cómo están ahora. Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Es decir, José hace un viaje de casi 100 kilómetros llevando para ir a buscar noticias de cómo estaban sus hermanos. Luego allí encontró un hombre y le preguntó, y él les dice: vamos para Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló allí en Dotán. Este hombre que lo encontró lo guió y lo condujo a donde estaban sus hermanos. Pero ahí ocurre esta situación que sus hermanos encontraron la posibilidad de deshacerse de él, porque él había tenido un sueño donde veía que él era un sol y las espigas se inclinaban hacia él reverenciándolo. Entonces ya era demasiado, tenían mucha envidia. Y aquí entraron en un conflicto entre que si le quitaban la vida o mejor lo escondían, y por último decían que la fiera del campo lo había matado. Pero finalmente, desde Galaad, cruzaron el río Jordán unos madianitas. Se produce una discusión aquí entre los hermanos en el cual interviene Rubén y también Judá. Finalmente, toman la decisión de venderlo, como dice el versículo 28 del capítulo 37, y cuando pasaban los madianitas
mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los madianitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Estos hombres, ¿qué era lo que llevaban? Ellos llevaban bálsamo, mirra, traían aromas y lo llevaban para Egipto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Ahí termina sus días José y luego viene lo que nosotros sabemos posteriormente, gran hambre, y empiezan a llegar allí la familia de José hasta que finalmente él se muestra a sus hermanos, se reconcilian y luego después, ya terminando, interpreta los sueños de Faraón. Allí hay un gran tiempo de pobreza donde José es el segundo administrador después de Faraón y finalmente esta misma situación llevó a que se reencontrara con sus hermanos. Y allí en aquel tiempo muere, por supuesto que también su padre, y antes de morir él pone la bendición sobre la descendencia de sus hijos. Y cuando él muere, José allí pide permiso para ir a sepultar a su padre, lo embalsamaron, dice la Escritura en el capítulo 50, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días en total. Luego llevaron a sepultar a Jacob y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llano en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Alves Misraim, que está al otro lado del Jordán. Y finalmente, después que llegaron allí a aquel lugar, a la era de Atad, e hicieron lamento por 7 días, luego llevaron al cuerpo de Jacob y lo sepultaron en el campo de Macpela, el cual Abraham había comprado a Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Esto cerca de Hebrón. Así que ahí termina finalmente el trabajo de José. Y luego José muere cuando ya tenía 110 años. Y nos dice la palabra del Señor que cuando el pueblo sale de Egipto, llevaron sus cenizas para sepultarlo junto a sus padres. Tal como señala la Escritura, en los últimos versículos del capítulo 50 de Génesis, José le pide a sus hermanos que en algún momento Dios los va a visitar y los va a hacer subir de esa tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero cuando salen de Egipto, ellos llevan sus cenizas hasta cumplir el deseo de José, de volver a la tierra de sus padres. Aquí hay una enseñanza interesante para cada uno de nosotros. Mientras ellos transitan por el desierto, yo no encuentro en ninguna parte de la Escritura algún momento cuando se hayan detenido para hacer alguna oración, para hacer alguna invocación, para prender algunas velas, algunas lumbreras, como veo que está ocurriendo en estos tiempos en medio del pueblo de Dios. Se muere alguien y parten las peregrinaciones al cementerio y siguen y siguen y siguen, es decir, culto a los muertos. Eso es necrología.
el culto a los muertos. Y amados hermanos, aprendamos de lo que nos enseña la palabra del Señor y no seamos idólatras. Hoy en día se vende mucho la muerte y se vende con placer. Usted escucha por las calles, globo, bocina, música, entierran cantando. Pero ¿saben lo que no pueden enterrar? Es el dolor. ¿Por qué razón? Porque no tienen a Cristo en sus corazones. Pero el pueblo de Dios está haciendo lo mismo que hacen los demás. Es decir, la iglesia está repitiendo lo mismo que le dijeron a Samuel, es que queremos parecernos a los otros pueblos que también tienen rey, por eso queremos rey. Y la iglesia copia cosas, la introduce en medio de su gente y la mete al templo y piensa que eso es adoración. Y no es así. Bueno, concluyo aquí porque el tema nuestro es geografía bíblica. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dispensado para compartir con ustedes esta hermosa temática de la geografía bíblica. Lo que para ustedes ha sido de bendición, estimados alumnos, compártanlo, compartan el enlace, compartan las lecciones con otros amigos, con otros creyentes, de modo que todos seamos edificados, comprendiendo la importancia que tiene relacionar la geografía con el texto bíblico. Y la próxima clase le esperamos y queremos también que usted gustoso comparta con nosotros. Entonces, les vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.